Es un gusto nuevamente estar compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes por medio de esta reflexión, saludándolos con el saludo de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. En esta ocasión les comparto esta reflexión que lleva por título La pérdida de valores en la sociedad actual. En las últimas décadas hemos sido testigos de un deterioro significativo de los valores que sostienen a la sociedad. El relativismo moral, la corrupción, la falta de amor y la búsqueda desenfrenada de placer han reemplazado los principios que por siglos han proporcionado estabilidad y propósito a las comunidades. Como hijos de Dios, estamos llamados a reflexionar sobre cómo estos cambios afectan nuestra fe y cómo podemos ser agentes de transformación en este mundo. El relativismo moral sostiene que no existe verdad absoluta y que cada persona puede determinar su propio sistema de valores. Esto lleva a justificar conductas inmorales como el robo, la mentira o el egoísmo, bajo la premisa de que lo correcto depende de la perspectiva individual. Sin embargo, la palabra de Dios declara que Dios es la fuente de toda verdad. En el libro de Isaías capítulo 5 versículo 20 nos dice: «Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». El relativismo no solo distorsiona la verdad, sino promueve la confusión y el pecado. La normalización de comportamientos inmorales en los medios de comunicación, como la glorificación de la infidelidad, la avaricia y la violencia, es un reflejo de esta filosofía. Como hijos de Dios debemos discernir y rechazar estos valores contrarios a la palabra. En el Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 17 nos dice: «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». La palabra de Dios debe ser nuestro estándar inmutable para discernir lo correcto y lo incorrecto. La corrupción ha infiltrado todos los niveles de la sociedad, desde la política hasta las relaciones familiares. Sin embargo, Dios nos llama a ser personas íntegras, reflejando su carácter en nuestras acciones. En el libro de Proverbios capítulo 11 versículo 3 nos dice: «La integridad de los rectos los guiará, pero la perversidad de los pecadores los destruirá». En la palabra de nuestro Dios tenemos un ejemplo de integridad, y este ejemplo es el ejemplo de Daniel. Daniel es un ejemplo de integridad en un ambiente corrupto. A pesar de las presiones del imperio babilónico, se mantuvo fiel a los mandatos de nuestro Dios. Su integridad no solo lo protegió, sino también glorificó a Dios ante reyes y naciones. En el libro de Daniel capítulo 6, versículo 6, del capítulo 4 al 5 nos dice: «Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallamos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino lo hemos hallado contra él en relación con la ley de su Dios». Tenemos que rechazar el soborno y ser honestos en el trabajo. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 16 versículo 10: «Ser fieles en lo poco y en lo mucho, confiando en Dios, recompensa la rectitud». La falta de amor y el aumento del egoísmo ha aumentado el individualismo, y el egoísmo han reemplazado el amor y la solidaridad. Muchas personas buscan satisfacer sus propios deseos sin considerar las necesidades de los demás. Esto ha resultado en un aumento de la desigualdad, la violencia y el desprecio por la vida humana. En la segunda carta de Timoteo, en su capítulo 3, versículo 1 y 2 nos dice: «También debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos». Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que el amor es el mayor mandamiento, y lo podemos ver en el Evangelio de Mateo capítulo 22, del versículo 37 al 39, que nos dice: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma,
y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mostrar el amor a través de actos de servicio, como ayudar a un vecino en necesidad o participar en ministerios dentro de la iglesia que apoyen a los desfavorecidos. Debemos de perdonar a quienes nos han hecho daño, reflejando el amor de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 4, versículo 32 nos dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos llama a ser un ejemplo de su carácter en este mundo lleno de tinieblas. Nuestra vida debe inspirar a otros a buscar la verdad y la justicia de Dios. En el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16 nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como hijos de Dios, debemos tener acciones concretas, defender la verdad y la justicia en nuestras comunidades, incluso cuando sea difícil. Tenemos que educar a las próximas generaciones con los valores que nos dice la palabra de nuestro Dios, asegurándonos de que comprendan su importancia. Aunque la pérdida de valores parece irreparable, Dios nos da la esperanza de restauración a través de su poder. Esto comienza con el arrepentimiento y el compromiso de vivir conforme a su palabra. En 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14 nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La Iglesia tiene un papel crucial en la restauración moral de la sociedad, proclamando el Evangelio y viviendo como ejemplo de transformación. La pérdida de valores morales en la sociedad no es una excusa para conformarnos, sino un llamado a ser diferentes, a vivir con integridad, amor y justicia. Mostramos al mundo el camino hacia Dios y convirtámonos en agentes de cambio. Me despido de ustedes esperando que cada uno de nosotros reflexionemos y tomemos en acción. Que Dios les bendiga y paz a vosotros.